Buenos días y bienvenidos a otra clase de química. Seguimos en la unidad 5, termodinámica de los procesos químicos, y hoy es la última clase teórica antes del parcial. Con la clase de hoy ya fueron presentados todos los temas que van a ser evaluados en el parcial. Para completar la información de la clase de hoy, voy al capítulo 5 y parte del capítulo 19. El tema de hoy es entalpía y cambios entálpicos. En la clase pasada vimos lo que era el calor de reacción y que se expresaba en kilocalorías por mol. La energía potencial, ¿sí? Para esa reacción, el calor o energía que se desprende proviene de la energía potencial que está almacenada en un mol de carbono y un mol de oxígeno. Y esa energía potencial interna que tiene almacenado un sistema a presión constante se denomina entalpía y se representa con la letra H mayúscula. La entalpía sería la energía interna almacenada en un sistema a presión constante. Para esta reacción donde A más B dan C más D más menos un calor. Eso va a depender si la reacción es endotérmica o exotérmica. Vamos a tener H1, que llamamos a la entalpía de los reactivos, y H2 es la entalpía de los productos. Es lo que les mencioné recién. Considerando el principio de conservación de la energía, es decir, que la energía no se crea ni se destruye, puede ocurrir estas dos cosas. Que H1 en la entalpía de los reactivos sea igual a la entalpía de los productos más energía, entonces estamos hablando de una reacción exotérmica que libera energía, o bien que H2 menos H1 sea igual a menos Q, donde estamos hablando de una reacción endotérmica. Cambio entálpico, la diferencia entre H2 y menos H1, es decir, la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos, es lo que se conoce como variación entálpica o cambio entálpico. En este caso, H2 menos H1 igual a menos Q, o bien delta H igual a menos Q. El calor de reacción y el cambio entálpico tienen el mismo valor absoluto, pero diferentes signos. Entonces, cambio entálpico es la diferencia de entalpías entre los productos menos la de los reactivos. Y el calor de reacción y el cambio entálpico coinciden en que tienen el mismo valor absoluto, pero diferentes signos. Entonces ahora vamos. Una reacción exotérmica tenía un calor de reacción positivo y va a tener una delta H, una variación de entalpía menor que 0, negativo. Y una reacción endotérmica al revés, va a tener un calor de reacción positivo menor a 0 y un delta H mayor a 0, una entalpía positiva. Para que quede más claro, las reacciones exotérmicas se producen con una disminución de entalpía, mientras las endotérmicas con un aumento de entalpía. Ahora lo podemos ver. Para una reacción exotérmica, el calor es positivo, lo dice ahí, Q mayor que 0, pero el delta H es menor que 0. En este caso, para la formación de dióxido de carbono, el calor de reacción es 94.1 kilocalorías por mol, y el delta H va a tener el mismo valor, ¿sí? Lo dice acá, el mismo valor absoluto, pero distinto signo. Se va a hacer 94.1 kilocalorías, pero de signo negativo. Y lo mismo para una reacción endotérmica. Si el calor es negativo, ¿sí? Lo dice acá, Q es menor que 0, calor negativo, entonces la entalpía tiene que ser positiva y el mismo valor. Ocurre entonces que para una reacción endotérmica, la entalpía de los reactivos es menor que la entalpía de los productos. Por eso la variación, es decir, la diferencia entre esos dos, nos da mayor que 0, porque siempre la diferencia es entalpía de los productos menos la de los reactivos. Y para las reacciones exotérmicas ocurre al revés. La entalpía de los reactivos es mayor que la de los productos. Por lo tanto, la diferencia nos da un número negativo.
delta H es menor que C. Bien, ahora vamos a enunciar algunas leyes de la termodinámica. ¿Sí? Estos, Lavoisier, Laplace y Hess, son como los padres de la termodinámica, de la termoquímica, por los aportes que hicieron. Acá una breve historia de Lavoisier que no se las voy a contar, ¿sí? Para que así ustedes la pueden leer. Entonces vamos a las leyes propiamente dichas. La ley de Lavoisier-Laplace establece que en toda reacción química el cambio entálpico tiene igual valor absoluto que el cambio entálpico, pero de la reacción inversa y de signo contrario. Por ejemplo, para la formación del ácido clorhídrico se va a formar cloro más hidrógeno me da 2 moles de ácido clorhídrico. Entonces, el delta H, la variación, es menos 22 kilocalorías por mol. Según la ley de Lavoisier-Laplace, la reacción inversa va a tener el mismo valor absoluto, pero diferente signo, la entalpía. Entonces, la descomposición del ácido clorhídrico para formar cloro e hidrógeno, el valor de delta H va a ser el mismo, el mismo valor absoluto, 22,06, pero de signo positivo, porque la reacción anterior era de signo negativo. Si la reacción es exotérmica en un sentido, resultará endotérmica en sentido contrario y viceversa. Y la ley de Hess establece que si una reacción se produce por etapas, el cambio entálpico de esa reacción es igual al cambio entálpico de las reacciones, a la suma de los cambios entálpicos de las reacciones parciales. Para que se quede mejor este concepto, vamos a hacer un ejemplo. Si un mol de carbono reacciona con medio mol de hidrógeno, se forma monóxido de carbono. Y si ese monóxido de carbono vuelve a reaccionar con oxígeno, se forma dióxido de carbono. Bien, cada reacción tiene su entalpía. Según la ley de Hess, si una reacción se produce en varias etapas, como es esta, la entalpía de la reacción total, que es esta de acá, donde reacciona el carbono más oxígeno para dar dióxido de carbono, va a ser igual a la suma de las entalpías de las reacciones parciales. Bien, entonces sumamos las entalpías. 7 y 4, 11, 7 y 6, 13, y una que me lleva 14, 6 y 2, 8 y una 9. 94.1 kilocalorías por mol. ¿Y la reacción cuál es? Y primero vamos a escribir todo lo que es reactivo. Acá tendría carbono en reactivos, oxígeno en reactivos, medio mol más medio mol me da un mol, y acá tengo monóxido de carbono. Pero ¿qué pasa? Tengo este monóxido en los reactivos y este en los productos. De manera que pasa. Lo podemos simplificar, porque las dos especies están uno en los reactivos y uno en los productos. Entonces, el único producto que me queda es el dióxido de carbono, y la reacción me queda así. Entonces, si yo sumo estas reacciones, obtengo la reacción de formación, y sumando las entalpías, obtengo la entalpía de la reacción, de acuerdo con lo que dice la ley de Hess. Bien, también es una clase cortita, sí, porque son los conceptos puntuales. Entonces, introducimos el concepto de entalpía, que era la energía potencial interna que tenía almacenado un sistema a presión constante. Vimos cómo es la variación de entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos, que es lo que se conoce como cambio entálpico, y la relación entre calor de reacción y cambio entálpico. Y vimos las dos leyes, la ley de Lavoisier, que establece que en toda reacción química el cambio entálpico tiene igual valor absoluto que el cambio entálpico de la reacción inversa, pero de signo contrario. Esto es, si para un lado que una reacción es exotérmica, en sentido contrario va a ser endotérmica y viceversa. Y la ley de Hess, que establece que si una reacción se da por etapas, el cambio entálpico total va a ser igual a la suma de los cambios entálpicos de las reacciones parciales. En este caso, tengan en cuenta que es igual a la suma.
Negativo con negativo se suma y me da negativo. Cuando hagan ejercicios, quizá no tengan estas reacciones directas, sino que tienen que dar vuelta a una reacción. Y tienen que recordar la ley de Lavoisier. Es decir, si una reacción es endotérmica con un sentido, si la doy vuelta va a ser exotérmica. Cuando vean los ejercicios van a aplicar estas leyes y ahí se van a familiarizar más cómo se usan y a qué apuntan cada una. Bien, con los temas de hoy ya tenemos todos los temas para el parcial. La clase del martes que viene, martes, si mal no recuerdo, 21, sería una clase de repaso. Ya vamos a ver bien cómo la hacemos, ¿sí? Y el 22 va a ser el parcial. Recuerden que este viernes vamos a tener una pequeña videoconferencia, ¿sí? Para sacar algunas dudas y demás, ¿sí? Para que nos comenten alguna inquietud. Nos vemos el viernes. Muchas gracias. Saludos.